Muy buenos días. Hoy, en el día 262, comenzaremos con un nuevo libro de la Biblia, el libro de Miqueas. Miqueas quiere decir ¿quién como Dios? Y de verdad que Miqueas nos muestra a Dios como el incomparable, como el grandioso Dios. El libro de Miqueas tiene 7 capítulos, en total 105 versículos. El propósito de este libro es anunciar los juicios de Dios sobre el pueblo de Israel por la maldad social y el liderazgo corrupto y la idolatría, pero también tiene como propósito mostrar la restauración después de estos juicios. En este libro, el profeta condena a los gobernantes, los sacerdotes y profetas de Israel, quienes explotaban al pueblo y lo extraviaban. Es debido a sus hechos que Jerusalén iba a ser destruida, y allí el profeta Miqueas proclama la liberación de la gente que irá de Jerusalén a Babilonia y concluye con una exhortación para que Jerusalén destruya a las naciones que se han unido contra ella. El contenido del libro de Miqueas, en el capítulo 1 al 3 nos muestra el juicio inminente, en los capítulos 4 y 5 nos muestra las bendiciones prometidas, y en los capítulos 6 y 7 una invitación a un arrepentimiento necesario. Comencemos entonces en este día 262 con los capítulos 1, 2, 3 y 4 de este libro de Miqueas. Comencemos. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moleset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se retiran los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la acera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y de dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digas en Gad, ni llores mucho. Revuélcate en el polvo de Afra, pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza, el morador de Saanán, no sale, el llanto de Betesel os quitará su apoyo. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset, Gad, las casas de Azid serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa, la flor de Israel huirá hasta Adulán. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Ahora leeremos el capítulo 2. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder.
codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo, cómo nos quitó muchos, cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen, porque no les alcanza la vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, se ha cortado el espíritu de Jehová. Son estas sus obras. No hacen mis palabras bien al que camina rectamente. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad. ¿Por qué no es este el lugar de reposo? Pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Ahora leeremos el capítulo 3. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y los desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y el que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora estos jefes de la casa de Judá y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Ahora leeremos el capítulo 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos.
Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Porque todos los pueblos, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. En aquel día dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero del reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y sean vuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron sus consejos, por lo cual los juntó como gavilla en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos en estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 1 vemos que el pecado conduce al dolor. En el versículo 1 al 2 vemos que Dios nos habla a todos y quiere nuestra atención a su palabra. Eh, Al leer estos versículos 1 y 2 dice así, palabra de Jehová que vino a Miqueas, vemos que es la palabra de Dios. Toda la escritura es la palabra de Dios. Y Dios inspiró a través de su Espíritu Santo al profeta Miqueas para que les hablara. Y dice así, oíd pueblos todos y estad atentos a la palabra. Dios quiere que nosotros escuchemos su palabra porque nos habla a través de diferentes personas y Él quiere que prestemos atención a esa palabra. Dios destruirá toda falsa confianza y eso lo vemos en los versículos 3 al 7. Voy a leer el versículo 7 que dice así, y todas todas piedras por el valle y descubriré y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego y asolaré todos sus ídolos porque de dones de ramera los juntó y a dones de ramera volverán. Ellos habían puesto sus confianza en sus dones, en sus habilidades, pero también habían puesto en sus dioses, en aquellos que ellos adoraban, que clamaban. Pensaban que lo hacían para Dios, pero Dios les dice, los destruiré, porque solo Jehová es Dios. Solo a Él le debemos buscar. Y allí vemos un lamento inevitable en el versículo 8 que dice así, por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Qué tremendo que tengamos que tener ese lamento como consecuencia de nuestro pecado. Situaciones que no quisiéramos, situaciones difíciles a causa de nuestro pecado. Y eso va a traer también una desnudez descubierta, como lo vemos en el versículo 8 que dice, y andaré despojado y desnudo, como le sucedió a Adán y Eva, que a causa del pecado se vieron a sí mismos desnudos, sin apoyo, como está en el versículo 11, que dice así, pásate, oh moradora de Zafir, desnudo y con vergüenza, el morador de Saanán,
Los moradores de Marot anhelaron ansiosamente. Dice, al morador de Sana no sale, el llanto de Betesel os quitará su apoyo. ¿En qué te has apoyado? ¿Qué ha sido tu confianza? Quizás el dinero, tu profesión, tu trabajo, tu familia, algo en lo que te has apoyado que es distinto a Dios. Llegará el momento en que no lo tendrás. Y allí vemos que el dolor es inminente, versículo 16. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Allí Dios a través del profeta les está diciendo que vendrán en cautiverio y que vivirán un dolor que es inminente, que llegará como consecuencia de su pecado. En el capítulo 2 vemos un juicio y amonestación a los insensibles. Y allí el Señor nos invita a tener mucho cuidado con nuestros pensamientos. El versículo 1 dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y es que es tremendo porque nuestros pensamientos van a medir lo que está verdaderamente en el corazón, ya que los pensamientos de una persona reflejan su carácter. Y eso nos invita a nosotros a pensar qué es lo que estamos pensando. Cuando nos acostamos a dormir, ¿en qué pensamos? Aquí nos habla de personas que dice, hay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan. Hay personas que planean el mal, que planean cómo herir a los demás. También vemos que en este versículo 1 el Señor nos dice cuidado con la avaricia y la codicia. ¿Y por qué vemos que allí Dios nos advierte eso? Porque dice en este versículo, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder, codician la heredad y la roban. Tremendo, porque sus deseos son codiciosos y bajo esos deseos codiciosos ellos pasan por encima de los demás. Piensan inclusive cómo alcanzar más y más. Tenemos que tener también mucho cuidado con hacer un mal uso del poder. Recordemos que es Dios quien nos coloca en posiciones de privilegio. La Biblia dice que Dios es el que pone y quita reyes. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Sus deseos a veces los llevaron a pasar por encima de los demás y a alcanzar metas que no eran las correctas, metas malvadas, pensamientos que no eran los correctos y los ejecutaban, los pensaban en la noche y los ejecutaban en la mañana. Allí también el Señor nos invita a tener ese uso, ese buen uso del poder, porque la Biblia dice que el que es el mayor es el que tiene que servir. La posición de poder no es para hacer que los demás nos sirvan. La posición que Dios nos pone encima es para nosotros servir a otros. Allí Dios les insta a tener cuidado con obtener el mal, con obtener las cosas a costa del mal. ¿Cómo lo vemos en el versículo 2? Codician las heredades y las roban, y roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa. Y dice, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal tremendo, porque pasaba como cuando el rey Acab, que deseaba esa viña en Nabot, y dado que él no se la quería vender, entonces lo mataron. Qué triste es que queramos conseguir nuestros propios deseos, violando aún los mandamientos de nuestro Señor. Allí el Señor establece un juicio contra los avaros y codiciosos, y lo vemos en el versículo 3, que dice así. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos. Tremendo, porque Dios establece un juicio donde dice, yo voy a actuar, yo voy a defender. Quizás has pasado por un momento difícil donde alguien se haya aprovechado de su posición para quitarte algo, pero déjame decirte que Dios lo ha visto y Él dice, yo actuaré. En el versículo 7 vemos que el propósito de Dios es enderezarnos. A veces nos parece que la manera como Dios actúa, que los juicios de Él son
un poquito exagerados o injustos, pero déjame decirte que no es así. Aquí podemos ver que Dios no es un Dios severo, sino que lo que Él quiere, lo que Él desea es volver nuestro corazón a Él, es enderezar nuestro corazón, porque la dura realidad es que el pueblo había rechazado lo que era verdadero, había rechazado a Dios, se había separado de Dios y necesitaba una disciplina firme. En el versículo 8 podemos ver que si no estamos con Dios, estamos en su contra. Miren lo que dice el versículo 8. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo, de sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente. Antes eran su pueblo, pero ahora se levantan como sus enemigos. Y es porque muchos han preferido seguir sus propios deleites que a Dios. Y en el versículo 11, el Señor nos invita a pensar, ¿qué voz escuchamos? El versículo 11 dice, si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. ¿Cuántos hay que escuchan cualquier voz? Voces incluso contrarias a la palabra de Dios. Y es que la gente muchas veces prefiere escuchar a los falsos profetas porque estos no les van a confrontar su pecado, sino que muchas veces les van a decir cosas bonitas, cosas que agraden sus corazones. En el capítulo 3, el Señor nos muestra cuán necesitados somos de su Espíritu Santo. Pues vemos que allí había una crisis de liderazgo y autoridad, y lo vemos en los versículos 1 al 3, que dice, dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Ellos se habían olvidado de ir a la palabra para guiar al pueblo, y por eso se desviaron, por eso se fueron tras lo que no era, y estaban viviendo una crisis de conocimiento entre el bien y el mal. Lo vemos en los versículos 2 al 3. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Como cuando el Señor nos dice, ay de lo que a lo bueno dicen malo y a lo malo llaman bueno. Estaban viviendo en esa crisis. ¿Sabe por qué? Porque se alejaron de Dios, porque decidieron escoger ellos mismos lo que era correcto para ellos, y eso los llevó a vivir en una crisis, los llevó a vivir en una situación como cuando Adán fue engañada por la serpiente y la serpiente le dijo no, sino que sabe Dios que ahora conoceréis entre el bien y el mal. Hay muchos que quieren que sus vidas sean las que tomen sus propias decisiones y dicen, no, es que yo voy a tomar mis propias decisiones, voy a ir según mi criterio y no según la palabra de Dios. Y eso es muy peligroso porque nosotros no sabemos qué es lo correcto. Vemos que esas personas caen en un clamor sin ser escuchados, como lo vemos en el versículo 4, que dice, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Tremendo, porque hay personas que dicen, es que yo no siento que Dios me oye, pero son personas que han querido que sea Dios eh, que les ayude en un momento de necesidad inmediata, así como un interruptor de luz, que uno lo oprime, inmediatamente da luz y lo apaga, inmediatamente deja dar luz. Hay personas que cuando quieren, cuando tienen una necesidad, buscan a Dios, pero cuando Dios les está pidiendo algo, sencillamente se aparta. Es ahí donde Dios dice, yo no los voy a escuchar. En los versículos 5 al 7 nos habla de profetas que eran guiados por el soborno. El versículo 5 dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Tremendo. Nosotros no podemos dejarnos sobornar. Nosotros tenemos que enseñar la palabra y corregir a aquel que está actuando incorrectamente. Miqueas fue un profeta lleno del Espíritu Santo y él declara la palabra de verdad, y eso lo vemos en los versículos 8 al 12, donde dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado.
Nuestro poder no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Él es el que nos da la fortaleza y la fuerza, la sabiduría para hablar la verdadera palabra. En el capítulo 4 podemos ver que nosotros necesitamos dejarnos direccionar de Dios. La necedad de que no quiere entender, de aquel que no entiende que Dios es el que lo direcciona, Dios es el que lo guía, Dios es el que lo conduce, como vemos en el versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, por sus sendas andaremos. Qué importante es que nosotros nos dejemos direccionar de Dios, que dejemos que Él sea nuestra guía, que dejemos que Él sea nuestra fortaleza, que dejemos que Él nos muestre el camino, porque solo su palabra es verdad. Solo Dios nos trae paz, como lo vemos en los versículos 3 al 4, que dice, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra. Qué bendición vivir en un mundo donde ya no hay violencia y destrucción, pero eso solo viene de Dios. Solo Él lo puede traer. Y seguir a Dios es una determinación del corazón. En el versículo 5 dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Habrán otras personas que tomen otras decisiones. Habrán otras personas que digan, no, yo sigo este camino, no, yo sigo esta religión, no, yo sigo esta tradición, pero la Biblia dice, ¿tú qué decisión tomas? Yo he determinado como Miqueas seguir a Dios eternamente y para siempre. Porque déjame decirte que solo Dios trae restauración y está en el versículo 6 al 7 que dice en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí y pondré a la coja como remanente. Deja que Dios sane tu dolor, deja que Dios sane tu situación. Quizás te sientes que cojeas, que no puedes avanzar, pero es Dios quien te puede levantar. Y por último, cuán necesario es entender los propósitos de Dios. El versículo 12 dice, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Es importante que podamos discernir lo que Dios quiere y tiene para nosotros y vivir para Él. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Qué determinación has tomado para con Dios? ¿Quieres realmente conocer sus propósitos y andar en ellos? ¿Quieres determinarte a permitir que solo Él sea tu Dios eternamente y para siempre? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.